Ahora vamos a entrar a este capítulo número 4, la mujer samaritana. Yo les había pedido que lo leyeran en casa. Solamente voy a leer los primeros 4 versículos para entrar bien en el tema. Entonces estamos en Juan capítulo 4, verso 1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y el verso 4 dice lo siguiente, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, Jesús se va de Judea a Galilea porque los fariseos estaban irritados, enojados, y aún el tiempo de morir de Jesús todavía no había llegado. Entonces él decide retirarse, irse a Galilea con sus discípulos. Y en su viaje, él pasa por Samaria. El versículo 4 que acabamos de leer dice, escribió Juan lo siguiente, le era necesario pasar por allí. Entonces, había otro camino más largo que sabían utilizar los judíos, que quedaba al otro lado del Jordán, por la mala relación que tenían los judíos con los samaritanos. Pero fue ese amor tan grande de Jesús por esa gente, por los samaritanos, que lo impulsaba a ir a esa ciudad para predicar el evangelio. Los samaritanos y los judíos se odiaban. Y aunque de alguna manera ellos profesaban una religión parecida, pero no igual, había una mala relación. ¿Por qué? La religión que profesaban los samaritanos era una mezcla entre la religión verdadera, judía, pero ellos la mezclaban con elementos paganos. ¿Por qué? Porque los habitantes de Samaria se habían mezclado con los extranjeros y entonces adoptaron su religión idólatra. Los samaritanos ocuparon el país antiguamente perteneciente a la tribu de Efraín y a la media tribu de Manasés. Entonces, cuando las 10 tribus fueron llevadas cautivas a Siria, el rey de Asiria llamó a otra gente, o sea, de otros lugares, a que fueran a habitar Samaria, y ahí viene cuando se mezclan, los extranjeros se mezclaron con los israelitas, y entonces adoptaron esta religión que era una mezcla de religión de los judíos con la idolatría. Pero Jesús, el amoroso Jesús, nuestro amado Jesús, a pesar del odio que había entre los samaritanos y los judíos, Jesús rompe esa barrera que había entre ellos, predicando el evangelio de paz a los samaritanos, que luego sus discípulos lo imitan y siguen su ejemplo. Entonces, Jesús llega a Sicar, amén, con sus discípulos. Y Jesús estaba cansado y se sienta a descansar en el pozo de Jacob, el pozo que había cavado Jacob. Aproximadamente tenía 27 metros de profundidad y sus discípulos se van a la ciudad a comprar alimentos. Entonces, cuando Jesús estaba allí sentado, descansando, aparece una mujer con un cántaro a buscar agua, y Jesús, cuando la ve, le pide que le diera agua, y la mujer se sorprende, claro, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Eso le sorprende a la mujer, que ella le dice lo siguiente, ¿cómo siendo judío me pides a mí de beber, siendo yo samaritana? Y Jesús le responde lo siguiente, verso 9, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Para los judíos, el don de Dios era la Torá. La Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y aquí agua viva y don de Dios, ambos se refieren al Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan capítulo 7, 37 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no ha venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el agua viva y el don de Dios se refieren al Espíritu Santo, que nos llena de gozo, que nos llena de paz y nos da la comunión con el Padre. Entonces, claro, esta mujer mucho no entendía, fue como la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, que al principio Nicodemo no entendía la enseñanza que Jesús le estaba dando. Entonces, ¿qué era esa agua viva?
lo que Jesús haría era proveerle un agua para una sed más profunda, para la sed del corazón, para la sed del alma. Una sed que solo puede ser satisfecha únicamente por el Señor, únicamente por Dios. Y es lo que nos pasó a nosotros un día cuando nos encontramos con Él. Cuando había insatisfacción en nuestra vida y cuando nos encontramos con Él, Él llenó nuestra alma, nuestro corazón. Amén. Y eso sucedió con esta mujer también. Ese era el agua que Jesús le estaba ofreciendo. Es decir, que podría hacer brotar una fuente de agua de vida eterna en su corazón. Jesús podía restaurar su comunión con el Padre. Claro, esta mujer sin pensarlo 2 veces dijo, yo quiero de esa agua, dame de esa agua. Entonces Jesús, ahí como queriendo penetrar más en su vida, en lo profundo de su vida, en lo profundo de su corazón y abrir su necesidad espiritual, Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, le dice Jesús, estamos en el verso 17. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús allí le revela en un instante su vida completa. Va ahí y le indica su punto débil. Y ella sabe que Jesús le está diciendo la verdad. Ella sabe, reconoce que Jesús conocía su vida completa. Si todos nuestros secretos tienen que ser revelados delante del Señor. Y es más, Él nos conoce. O sea, a Él nada le podemos ocultar, ¿verdad? Nada podemos ocultar. Él conoce todo de nosotros. Él conoce nuestra vida por completo. Entonces, esta mujer, claro, queda sorprendida y ella dice, no, entonces debe ser profeta. Y le hace una pregunta, ¿a dónde debemos adorar? Nuestros padres dicen en el monte, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Para esta mujer lo importante era averiguar a dónde debía adorar a Dios, si en el monte donde adoraban los samaritanos o en Jerusalén donde adoraban los judíos. Vamos al verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el versículo 23, pero la hora viene, le dice Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Entonces, la hora estaba llegando. Esta expresión se utiliza repetidas veces en referencia a la muerte de Jesús. Es decir, cuando esta hora llegue, Jerusalén va a dejar de ser el único lugar de adoración pública, ya que a través del sacrificio de Jesucristo, Él mismo a través de ese sacrificio abrirá la puerta al reino de Dios. O sea, ya no haría falta adorar allí en Jerusalén. Entonces lo más importante acá no es el lugar de adoración, le quería decir Jesús, sino en la forma en que debemos adorarle, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, es decir, por medio del Espíritu Santo, quien nos guía a nosotros, quien guía a todo creyente a toda verdad. El Espíritu nos lleva a Cristo, pues nadie puede agradar a Dios si no es por medio de Él. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces podríamos decir que el lugar de la adoración ya no será Jerusalén, sino Jesucristo, en quien Dios se ha revelado completamente. El verso 25, la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús allí se revela con las palabras de Dios del Antiguo Testamento, yo soy el que habla contigo. Es decir, ya no tienes que esperar a nadie más, ya no tienes que escuchar ninguna otra enseñanza porque el Mesías ya está, el Mesías soy yo. Y el Espíritu Santo dice que penetró tan profundamente en el corazón de esta mujer que dejó su cántaro y salió corriendo a contarle a las personas del encuentro que había tenido con Jesús, que había encontrado al Mesías. Y la gente estaba tan asombrada que al momento dice que la siguió para conocer a Jesús. A partir del verso 28, tienen allí por título ustedes en el manual La cosecha espiritual. Si volvemos al relato, entonces, ¿dónde habían quedado los discípulos? Porque los perdimos, se habían ido a comprar.
comida, ¿verdad? Cuando regresan los discípulos, se encuentran que Jesús estaba hablando con una mujer, pero dicen las Escrituras que nadie se atrevió a preguntarle qué es lo que estaba hablando con esta mujer. Entonces ellos le ofrecen pan a Jesús para que comiera, pero para Jesús su comida era hacer la voluntad del Padre, acabar su obra, predicar el Evangelio y llevar a cabo la salvación en la cruz. O sea, ese era su trabajo, ese era lo que tenía que hacer en ese momento. Él debía hacer la tarea encomendada por el Padre. Entonces los discípulos pensaron que alguien le había dado de comer. Entonces Jesús, mirando el campo, dice que faltaban 4 meses para la cosecha. Y entonces cuando mira el campo, lo insta a sus discípulos a que vean con fe que aquellos campos ya estaban blancos para la siega. Entonces, ¿qué significaba esto? Que los samaritanos ya estaban por llegar para encontrarse con él. Ese era el mensaje. Aun cuando los discípulos no habían sembrado este despertar en ellos, de igual manera iban a poder cosechar. Entonces, ¿qué era? ¿Qué iban a cosechar? O sea, el fruto era cosechar a personas, a estos samaritanos que pasarían de muerte a vida. Y la alegría no solamente iba a ser para el que siembra, sino también para el que cosecha. Entonces Jesús le dice, hay 4 meses, es decir, entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor que los campos ya están listos para la siega. Entonces este relato aquí termina con algo muy importante, con el testimonio de los samaritanos que vinieron a Cristo. Entonces, claro, después del encuentro de Jesús con esta mujer, y esta mujer fue con la noticia, la gente inmediatamente quiso conocerlo al Mesías. Y ellos dicen que la verdadera razón de su fe fue el contacto, ese encuentro personal que tuvieron con Jesús, ese encuentro personal que habían tenido con ese Mesías tan esperado. Y dice que Jesús se quedó 2 días con ellos, ahí en Samaria. Entonces ya estamos llegando al final de este capítulo 4. Y en estos últimos versículos, Juan nos presenta el segundo de los 7 milagros o de las 7 señales como él lo expresó en su evangelio. Entonces, si recordamos lo que vino atrás, vimos recién qué pasó. Jesús tuvo que irse de Judá a Galilea porque los fariseos estaban irritados. En el paso hacia Galilea se queda en Samaria, se quedó 2 días allí en Samaria. Entonces, después de estos 2 días que estuvo allí, Jesús y sus discípulos vuelven a Galilea y sucede lo siguiente. Vamos al versículo 43. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Versículo 46. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no os veis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron, ayer a la hora 7:00 se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Algunos consideran que este relato, que este milagro que acabamos de leer que Jesús hizo, es el mismo que aparece en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, y en Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Pero aunque son parecidos, no son los mismos. Y ahora vamos a ver las diferencias.
La primera diferencia que encontramos es que en los sinópticos, o sea, el milagro que Jesús hace, que está escrito en los evangelios sinópticos, ocurrió en Capernaum. Y ocurrió ¿en dónde? En Caná de Galilea. Y la segunda diferencia es que el enfermo que Jesús sana, vamos a llamarlo en los evangelios sinópticos, era el siervo de un centurión, pero en este caso era el hijo de un funcionario. Entonces ahí está la diferencia, aunque algunos estudiosos dicen que se trata del mismo milagro. Entonces aquí en esta historia Juan destaca la necesidad de la fe. La fama de Jesús se corría, los milagros de Jesús, ya la gente sabía los milagros que Jesús hacía. Entonces pensamos que este hombre, que este oficial, al enterarse de los milagros que Jesús hacía, fue urgentemente a verlo porque su hijo se moría. Ahora, Jesús tenía la experiencia que en Jerusalén muchos estaban contentos con los milagros que él hacía, pero ninguno entregaba su corazón a él. ¿Se entiende? O sea, iban por los milagros nada más, pero Jesús requería de otra fe en ellos. Entonces, por eso Jesús le hace esta pregunta a este hombre. Si no ves señales y prodigios, ¿no crees? Le pregunta Jesús. Entonces, pero este hombre tenía la esperanza que Jesús hiciera algo. Tenía la fe de que Jesús podía sanar a su hijo que estaba a punto de morir, y solamente eso le bastaría para creer. Ahora, claro, los milagros vienen definitivamente a nuestras vidas para fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Pero una fe basada solamente en los milagros es como decir, creo, ¿por qué? Porque veo, ¿verdad? Y Dios quiere otra fe, no es la fe que Dios desea de cada uno de nosotros. Jesús no solamente hacía milagros, sino que Él requería el corazón de las personas. Y eso es lo que requiere Jesús de nosotros. A veces, ¿cuántas veces hemos recibido personas aquí en nuestra iglesia que vienen y por un milagro, una necesidad, por alguien que está enfermo, o porque esa misma persona está enferma, o no sé, porque su matrimonio está ya en crisis, y vienen en busca de un milagro. Y cuando reciben el milagro, pasan los meses y la gente se va. A veces sucede eso. Es como que no han entendido. Entonces Jesús dice, yo no quiero que solamente se conformen con los milagros, porque yo no he venido a eso, yo he venido a salvar vidas. He venido a que ustedes entiendan que yo soy su Salvador, que a través de mi sacrificio en la cruz del Calvario obtienen vida eterna. Ese era el mensaje de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre le dice, Jesús, desciende conmigo, que mi hijo se está muriendo. Y Jesús le dice estas palabras, vete, tu hijo vive. Y el hombre inmediatamente creyó en la palabra. Hay que tener fe para creer eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos, no, yo lo traigo, que oren acá. A veces es difícil, ¿cómo si mi hijo está tan lejos? ¿Cómo es que se va a sanar? Pero este hombre tuvo fe que a la distancia Jesús podía sanarlo. Entonces dice que cuando ya descendía a su casa, lo fueron a recibir ¿quiénes? Su sirviente, y le contaron la noticia que su hijo estaba bien. Entonces, claro, el oficial creyó tanto en el poder de Jesús de hacer ese milagro en ese momento, pero también en la autoridad que él tenía para hacerlo a la distancia. Y esa fe fue que logró que el milagro se hiciera real y su hijo pudiera vivir. Cuando este hombre le pregunta a su siervo a qué hora había sido, le dijo, fueron ayer a la hora séptima que dejó de tener fiebre. Y este hombre se recordó que fue esa misma hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y entonces todos los de la casa, acabamos de leer recién lo que decía los últimos versículos, creyeron y fueron impactados por el milagro. Y todos creyeron en Jesús. Entonces esta fue la segunda señal que Jesús hizo. ¿Amén? Bueno, vamos a ponernos en órbita un poquito. ¿Estamos en dónde? En la unidad número 3. Estamos en la unidad número 3. Estamos viendo la primera parte. Jesús enfrenta la incredulidad de la gente. Recuerden que esto empezó en el capítulo 2, versículo 12, y va hasta el capítulo 6, versículo 71. ¿Amén? Jesús enfrenta la incredulidad de la gente. Estamos ahí. Ahora nos vamos a encontrar con el tercer milagro que hace Jesús cuando Jesús sana al paralítico. ¿Estamos bien?
Vamos a ¿es? Capítulo 5, exacto. Vamos a entrar al capítulo 5, el tercer milagro, señal que Jesús hace. Entonces Jesús subió a Jerusalén para poder participar de una de las fiestas judías. Se cree que era la fiesta probablemente fue la fiesta de los tabernáculos. Y dice que Jesús estaba allí, no lo voy a leer porque también es muy conocido, pero lo vamos a explicar. Jesús dice que deja a la multitud, que estaba ahí, muchísima gente en el templo, y se aparta y se va hasta el estanque de Betesda. Este estanque estaba abarrotado de gente, pero de gente que estaba enferma, porque se creía que periódicamente bajaba un ángel, agitaba el agua de ese estanque y que la primera persona que descendía después de este suceso angelical quedaba sana. Ahora una cosa, en los manuscritos originales, el verso 3 y verso 4, versículo 3 y versículo 4, ¿qué es lo que explica lo que acabo de decir recién? ¿Qué es lo que sucedía ahí en ese estanque? No aparecen. Inclusive en algunas versiones, por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy, en la versión internacional tampoco están. Se cree que posiblemente esta explicación, lo que explica el versículo 3 y 4 acerca del estanque, haya sido introducida más tarde con el fin de explicar por qué los enfermos estaban alrededor del estanque y también para explicar cuando Jesús le dice al paralítico, ¿quieres que te sane? Y él le dice, sí, o sea, ese no es mi problema, sino mi problema es que no tengo a nadie que me meta en el estanque. ¿Se entiende? Bueno, entonces, claro, esto eran ideas populares de este manantial, era una tradición local, existía la creencia que en algún momento, en alguna ocasión, un ángel descendía, agitaba el agua y el primero que se metiera quedaba sano. Betesda significa casa de misericordia. Y precisamente aquí Jesucristo muestra su gran misericordia. Entonces, este milagro es un signo de la naturaleza del reino de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué teníamos acá? Un hombre paralítico, 38 años, postrado. Verso 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué Jesús le habrá formulado esa pregunta? Se supone que era obvio, ¿verdad?, que este hombre quería sanarse. En primer lugar, seguramente que Jesús le formula esta pregunta era para que este hombre recuperara la esperanza perdida. Tantos años esperando que algo sucediera, tantos años esperando que un milagro de ser sano sucediera en su vida, en su cuerpo. Y en segundo lugar, Jesús le hace esta pregunta probablemente para que él pudiera fijar sus ojos en Jesús, que pudiera fijar su atención en Jesús. Toda su vida, todos estos años, poniendo sus ojos y su esperanza en ese estanque. Pero había llegado el momento, había llegado la hora que él fijara sus ojos en Jesús, que era el único que podía hacer un milagro en su vida. Entonces Jesús le hace esa pregunta, ¿quieres ser sano? Y este hombre, claro que quiero ser sano. Y entonces ahí viene lo que yo le digo, que él le contesta lo siguiente, mi problema es que necesito a alguien que me meta en el agua, que me meta en el estanque. Y en el verso 8 Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Juan agrega que sucedió un día sábado. Y esto es muy importante porque después Jesús tiene ahí unos encontronazos con los fariseos que se enojaron porque este hombre había sido sanado el día sábado. Entonces, después de que sucede esto, que Jesús hace el milagro sobre este hombre, claro, este hombre salió con su camilla a cuesta. Cuando los fariseos lo ven, se indignaron y se enojaron. Qué terrible que es la religiosidad, ¿verdad? Se enojaron, o sea, no les importaba que este hombre, 38 años, postrado, paralítico, no sé, a cualquiera de nosotros nos hubiera causado tanto gozo, tanta alegría de verlo a este hombre corriendo con su camilla a cuesta, pero no, estos se indignaron porque había sido sanado el día sábado. Entonces, Jesús lo vuelve a encontrar, al ex paralítico, le vamos a decir, en el templo. Y Jesús, cuando lo ve, aprovechó la ocasión para decirle a este hombre que no pecara más, para que no le sucediera algo peor.
Verso 14, mira, le dice Jesús, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. No siempre existe una relación específica entre la enfermedad y el pecado. Un ejemplo tenemos, que ya lo vamos a ver más adelante en Juan capítulo 9, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice que estaban sus discípulos con Jesús y le dicen, maestro, rabí, le dicen, ¿quién pecó, él o sus padres para que él haya nacido ciego? Y Jesús le responde, no pecó ni él, ni pecaron sus padres, sino es para que la obra de Dios se manifieste en su vida. Pero en este caso, por las palabras que Jesús le dice cuando lo volvió a encontrar en el templo, aparentemente había una relación en su enfermedad con el pecado. La sanidad es signo del reino de Dios y también ser perdonado, es decir, ser perdonado en nuestros pecados, es la característica de la misericordia de nuestro Dios soberano. Entonces, volver a esa vida pecaminosa sería peor porque significaría perder la vida eterna. Por eso Jesús le habla de esa manera. Entonces, claro, el Señor le había concedido el perdón al fin de que este hombre aprendiera a temer a Dios y a llevar una vida mejor. Ahora, cuando el hombre le cuenta, los fariseos lo vuelven a interrogar al hombre y le preguntan quién lo había sanado. Entonces este hombre indica que había sido Jesús, que había sido responsabilidad de Jesús. Y entonces eso enojó mucho a los judíos y buscaban a Jesús porque lo intentaban matarlo. Y Jesús, al escuchar eso, miren lo que le dice, verso 17. Cuando escucha que lo estaban acusando porque él había sanado a este hombre el día sábado, le dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces con esto Jesús le quería decir que aunque los hombres descansan para honrar a Dios, él no descansaría. Él sigue trabajando, él sigue dando vida en vez de descansar como lo hacían los hombres. Y Jesús, claro, por ser hijo de Dios, debe imitar al Dios Padre. Y claro, pero para los judíos, él era como que se estaba presentando como igual a Dios. Y entonces ellos estaban muy enojados y para ellos eso era suficiente para querer matarlo. Ahora, Jesús, como hijo del Padre, sigue trabajando, preocupándose por cada uno de nosotros. Y no solamente por nuestras necesidades físicas, sino también por nuestras necesidades espirituales. Entonces eso es lo que Jesús quería explicarle a esta gente. Llegamos al versículo 19 y Jesús tiene que afirma ser el Hijo de Dios. Todavía sigue la discusión con esta gente. Los judíos acusaban a Jesús porque había sanado entonces al paralítico ese día de reposo. Entonces en su defensa Jesús afirma que actuaba en íntima comunión con el Padre. Claro, los judíos lo interpretaban como una declaración de igualdad entre Jesús y Dios. Entonces lo vieron como una blasfemia. Ahora, desde el versículo 19 en adelante, Jesús expone lo que él ya había dicho en el versículo 17 sobre que el Padre trabaja igual que él también. El verso 19 dice lo siguiente, Jesús le responde, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea que no había razón para acusar a Jesús. Él, como Hijo de Dios, hace lo que ve hacer al Padre. Entonces Jesús está siendo dirigido por Dios, por la voluntad de su Padre, quien le ama y por este amor le muestra lo que él debe hacer. Es decir, que Jesús no estaba actuando en forma independiente. No estaba actuando en forma independiente, sino que estaba siendo dirigido por el Padre. Él hacía lo que el Padre le decía que hiciese. Ahora, los judíos habían visto a Jesús hacer muchos milagros, pero fíjese lo que le dice Jesús en el verso 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es decir, que eso que habían visto la curación del paralítico, eso no sería lo único que ellos iban a ver, sino que más adelante iban a ver resucitar a los muertos, como el caso que Jesús resucita a Lázaro. Entonces, todos estos versículos, Jesús destaca la unidad que existe entre él y su Padre. Eso le explica a estos judíos, a estas personas. En el verso 22, Jesús repite que el Padre le ha dado a él todo el poder para juzgar en juicio.
El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, de manera que el Hijo, es decir, Jesús, merece la misma honra que el Padre, porque Él lo ha enviado. Aún más, podemos afirmar que el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Entonces, esta era una seria advertencia de parte de Jesús para aquellos judíos que solo pensaban en honrar a Dios, pero se resistían en honrar a Jesús. El versículo 24, Jesús le dice lo siguiente: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Entonces Jesús anuncia que ahora es el momento decisivo en cuanto al juicio de Dios, pues este juicio depende si hemos puesto nuestra fe en Él o si hemos perseverado en la incredulidad frente a Él. Juan capítulo 3, versículo 36, Juan el Bautista decía lo siguiente, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos al versículo 28. No se asombren de esto, les dice Jesús, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. La posición, ¿qué quiere decir Jesús con estas palabras que le decía a esta gente, a los judíos? Jesús les quería decir que la posición que se tome ahora frente a Él determinaría el futuro, es decir, que ahora era el momento decisivo, ahora era el momento cuando todos pueden ser confrontados con Jesús. Era el momento que ellos tenían que decidir, era el momento en que aquellos que son espiritualmente muertos, es decir, que no tenían una relación viva con Jesús, oirán la voz del Hijo, oirán la voz de Jesús, y aquellos que lo oyeren y que reconozcan y obedezcan al Hijo, esos vivirán. Eso era lo que quería Jesús decirle. Ahora, los judíos querían matar a Jesús, pero Jesús, en su defensa, en vez de retractarse de lo que había dicho, en vez de corregirse de lo que Él les había dicho, volvió a reafirmar la íntima relación que Él tenía con su Padre. Y es lo que vimos entonces desde el versículo 19 al 29. Vamos al versículo 30. Ya no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Versículo 31. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, se refiere a Juan el Bautista, y él le dio un testimonio válido, y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien me envió. Bueno, nos encontramos acá. Aunque parece difícil, no es difícil. Nos encontramos acá entonces en un escenario que tenemos aquí un tribunal, donde el acusado es Jesús, que estaba siendo juzgado por blasfemia, según los judíos. Y Jesús, en su defensa, él debía presentar testigos que acrediten que lo que él estaba diciendo era verdad. Según el derecho judío, Deuteronomios capítulo 19, versículo 15, dice que en cada proceso era necesario la presencia de 2 o 3 testigos. Entonces,
En el verso 17, Jesús había declarado ser hijo de Dios. Y había 3 testigos que podían afirmar que lo que había dicho él era verdadero y era válido. Entonces Jesús le dice lo siguiente. El primer testigo fue Juan el Bautista. ¿Se acuerda que los judíos habían mandado a los sacerdotes y a los levitas para investigar qué es lo que andaba haciendo Juan el Bautista? Pero porque tenían temor de lo que él hacía, porque podía revolucionar ahí el lugar. Entonces Juan el Bautista solamente daba testimonio de Jesús. Ahora, Jesús no lo menciona a Juan el Bautista porque él necesitaba el testimonio de él. Jesús no necesitaba ningún testimonio. El testimonio de la identidad de Jesús no dependía de la autoridad de Juan el Bautista, no. Por el contrario, en realidad eran los judíos, eran esta misma gente que lo acusaban, que estaban acusando a Jesús, los que necesitaban de su testimonio para ser salvos. El segundo testigo que declara que Jesús es el verdadero Hijo de Dios son sus obras. O sea, las obras, las señales, todos los milagros realizados por Jesús son un verdadero testimonio de que Él fue enviado por el Padre. Juan capítulo 5, versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y el tercer testigo, mejor dicho, el primer testigo, es el Padre mismo. Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, el Padre ha dado testimonio de Él, es decir, Dios ha dado testimonio de Él, primero a través de Juan el Bautista, en el bautismo de Jesús, cuando descendió el Espíritu Santo y Dios se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Luego, el Padre ha dado testimonio de Jesús a través de sus obras. Las obras de las cuales está hablando son los milagros que Jesús hizo durante que Él estuvo aquí en la tierra. Y esos milagros fueron únicos por su carácter, por su poder y por su alcance. Y también a través de la Escritura. El versículo 38 y 39. Ni vive su palabra en ustedes, porque no creen aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y ellas dan testimonio en mi favor. La versión Reina Valera dice, escudriñan las Escrituras. Lo trágico es, claro, que ellos pensaban que la gente pensaba que en ellas, es decir, que en las Escrituras estaba la vida eterna, solamente leyéndolas o solamente investigándolas o estudiándolas. Sin embargo, los estudios que ellos pudieran hacer, las investigaciones que ellos hacían, no eran suficientes si no conducían su vida a la fe en Jesucristo. De quien toda la Escritura habla, toda la Escritura da testimonio de Jesús, toda la Escritura da testimonio del Mesías. Los judíos no percibían el espíritu en las Escrituras. Ellos consideraban el estudio de las Escrituras como un fin en sí mismo. O sea, ellos no se daban cuenta que el propósito principal con el cual había sido inspirado el Antiguo Testamento era el de ponernos en contacto con Cristo, a fin de que podamos ser salvos de nuestros pecados, salvos de una muerte eterna. En el versículo 40, Jesús le dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Gloria de los hombres no recibo. Claro, ¿por qué Jesús le dice eso? Porque ellos lo acusaban a Jesús de buscar su propia gloria, pero Jesús no buscaba su vanagloria, ni el aplauso de la gente. Por el contrario, Jesús buscaba una fe en el corazón de las personas. Pero sí era el problema que ellos tenían, que les impedía, ese orgullo, ese afán de la aprobación de la gente, les impedía creer en Jesucristo. Versículo 44. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del único Dios? Entonces, en el fondo, la verdadera razón de esta incredulidad que tenía esta gente era el deseo de recibir la fama de las otras personas. Ellos estaban más interesados en la aprobación de la gente y no en la aprobación de Dios, y eso le impedía creer en Jesucristo. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre, le dice Jesús. Jesús no había venido a juzgar el mundo, sino para ser
su Salvador. Y estamos llegando ya a los últimos versículos, el versículo 46 y 47. Jesús le dice lo siguiente: si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mi palabra? Claro, ellos se jactaban de Moisés, ellos inclusive decían, discípulos de Moisés somos. Pero Jesús le decía que por los mismos escritos de Moisés, que ellos apelaban, que ellos debatían constantemente, por esos mismos escritos serían juzgados. Los escritos de Moisés que hablaban del Mesías, claramente hablaban del Mesías, testificarían en contra de ellos en el juicio. Entonces ellos decían, somos discípulos de Moisés, o sea, creemos todo lo que Moisés escribió, pero no creían cuando Moisés escribió acerca del Mesías. Así que había una contradicción ahí. Ahí terminamos entonces el capítulo 5. Vamos al capítulo 6. Este sería el cuarto milagro, la alimentación de los 5.000. El cuarto milagro registrado por Juan, o señales como así lo expresa él. Este milagro que Jesús hace de la multiplicación de los panes es el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios. Pero en este evangelio, como resultado de este milagro, allí Jesús pronunció un discurso sobre el pan de vida, acerca que Él es el pan de vida. Entonces, habiendo vuelto Jesús a Galilea, pasó al otro lado del mar de Tiberias, así lo llamaba Juan en vez de mar de Galilea. Tiberia era una ciudad construida por Herodes Antipas entre los años 26 y 27 después de Cristo, como la nueva capital de la provincia, y tenía ese nombre en honor al emperador Tiberio. Verso 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Entonces podríamos decir que después de los sucesos registrados en el capítulo 5, Jesús salió, cruzó el mar de Galilea y aparentemente llega a la región del norte. Y esto aproximadamente ocurrió en el transcurso de 6 meses. Y lo seguía una gran multitud, pero la multitud no es que tenía una fe genuina en él. Esta multitud no creyó en él para recibir la salvación, sino que esta multitud que estaba allí era movida simplemente por los milagros que Jesús hacía, por el sensacionalismo, podríamos llamarlo así, de esa manera. Y Jesús entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Era una multitud, 5.000 hombres, dice la palabra. La fiesta de la Pascua de los judíos estaba cerca y había esa presencia de tanta gente, creaba un problema, porque ya se había hecho tarde. ¿Qué les damos de comer? Entonces Jesús, para probar a Felipe, le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús nunca pedía consejo a nadie, ¿verdad? Jamás pedía consejo a nadie, pero él quiso poner a prueba a Felipe. Imagínense si Jesús le hubiera hecho esa pregunta a ustedes, una multitud, 5.000 personas, y le pregunta, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer? ¿A dónde compraremos pan? Porque Jesús no dijo, ¿qué vamos a hacer para alimentar a tanto? ¿A dónde compraremos pan? ¿Qué hubieran interpretado ustedes? O el Señor, no sé, ¿no está haciendo un chiste el Señor? ¿Dónde hay una panadería para comprar pan para 5.000 personas? Y fíjese la inocencia, o no sé, de Felipe. Felipe había presenciado todos los milagros que Jesús había hecho, había sido testigo, pero él no se podía imaginar en un milagro de semejante tamaño. Él no podía comprender tampoco que el pan viene de Jesús y que aún más, él mismo es el pan de vida. Es más, fíjense lo que hace Felipe. Agarra la bolsa donde tenían el dinero y dice, no, solamente tenemos 200 denarios. Aparentemente Judas, que era el tesorero, había pasado el parte de la caja y solamente había 200 denarios. Dice que era el jornal de un día de trabajo. Imagínense, eso sería imposible. De pronto aparece Andrés, que venía de la multitud, entre la multitud venía caminando, y viene ahí, se dirige a Jesús y le cuenta que había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y Andrés dice, no, pero esto también, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué es esto para tanto? O sea,
ninguno podía imaginarse algo. O sea, todos buscaban, como a veces nos pasa a nosotros, buscamos una solución terrenal. Y hay cosas que solamente necesitan un milagro, que a veces con nuestras propias fuerzas no lo podemos solucionar. Cosas que a veces nos ponemos tristes, nos ponemos mal, porque queremos resolver con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia. Y viene pesar a nuestras vidas, pero hay cosas que solamente Él las puede resolver. Que a nosotros nos queda descansar en Él. Que Él obre un milagro. Que Él obre un milagro. Dejar nuestras cargas a su pie y decir, Señor, aquí estoy. Necesito tu ayuda, necesito que soluciones esto, porque con mis propias fuerzas, con mi propio razonamiento, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasó? Sin embargo, para Jesús, esos 5 panes y esos 2 peces eran suficientes. Y el milagro que Jesús hace aquí sobrepasa largamente a un milagro que podemos leer en el Antiguo Testamento, con Eliseo, que alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada. Ustedes lo pueden leer en 2 de Reyes, capítulo 4. Dice que vino un hombre y le trajo 20 panes de cebada, de trigo. Pero eran 100 los hombres, pero Dios le dijo que les diera de comer, y dice que alcanzó para todos, y no solo que alcanzó, sino que también sobró. Pero Jesús quería demostrar su poder a través de un nuevo milagro y a la vez revelar quién era Él. Y por esta razón hizo sentar a la multitud, tomó los panes, dio gracias y los repartió entre sus discípulos y con las demás personas, y lo mismo lo hizo con los peces. Pero fue tan abundante, tan milagroso esta multiplicación de los panes y de los peces, se multiplicaron, que todos comieron, todos quedaron satisfechos. Y es más, dice que sobró 12 cestas llenas. En el verso 14, ¿qué sucedió después de semejante milagro que Jesús hace? La gente queda sorprendida, la gente queda maravillada por lo que Jesús había hecho. Entonces dice lo siguiente el verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es el verdadero profeta que había de venir al mundo. Entonces el milagro hizo pensar a esta gente, al pueblo, que Jesús era el profeta prometido, en lo que decía en Deuteronomio capítulo 18, cuando Dios promete un profeta a través de Moisés, dice, levantaré en medio de tus hermanos, pondré mis palabras en su boca y dirá todo lo que yo le mande. Luego de esto, claro, se despertó un entusiasmo tan grande en las personas, en la gente, tan grande, que la multitud quiso hacerlo a Jesús su rey, porque ellos pensaban que como Moisés lo había liberado del yugo, de su yugo, también Jesús podía hacerlo ahora. El verso 45, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte. Entonces Jesús se retira de la escena, y aunque Él es el verdadero rey, ya no estamos pasando. Aunque Él es el verdadero rey y vino a este mundo como rey, este no era el camino que tenía que ejercer su realeza. Su reino es el reino de la gracia, de la libertad sobre el pecado, de la liberación de Satanás y de liberarnos a cada uno de nosotros de la muerte eterna. Después de esto, ya terminamos, pero para que ustedes lo terminen de ver a casa, Jesús camina sobre el agua, también un hecho muy conocido, que él manda a sus discípulos a que tomen la barca y él se va al monte a orar, y se levanta una gran tempestad, una gran tormenta. Habían avanzado como 5 kilómetros y tuvieron tanto temor, tanto miedo, pero Jesús se le aparece en el medio y Jesús le da un mensaje, que tengan fe en Él, sí, que siempre tengan fe, aunque no esté Jesús con ellos, que ellos no deben perder la fe. Ahí terminamos por hoy. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, Dios les bendiga mucho.